El conocimiento de la arquitectura. La arquitectura comienza con una pregunta esencial: ¿qué significa construir? Más allá de muros, techos o columnas, construir es dar forma al espacio para que el ser humano lo habite. La arquitectura es, al mismo tiempo, técnica y expresión, razón y emoción. Desde las primeras chozas que protegieron al hombre de la intemperie, hasta las ciudades complejas de hoy, siempre ha existido una intención de responder a necesidades prácticas y, a la vez, transmitir un sentido de identidad y cultura. Primero es importante comprender que la arquitectura es una disciplina que se mueve entre dos polos. Por un lado, el polo artístico, que busca crear belleza, armonía y significado. Por el otro, el polo técnico, que exige resolver problemas de resistencia, seguridad y funcionalidad. La riqueza de la arquitectura radica en esa dualidad. No basta con que una obra sea sólida, también debe emocionar; no basta con que sea estética, también debe cumplir su función. Cuando hablamos de fundamentos arquitectónicos, hablamos de la relación inseparable entre forma y función. Una catedral gótica no es solo un lugar de culto, es también una expresión de espiritualidad llevada a la materia. Una vivienda contemporánea no es solo un refugio, es también un reflejo de la manera en que vivimos, de nuestros hábitos y de la tecnología que tenemos disponible. En ese diálogo constante entre utilidad y simbolismo se encuentra la esencia de la arquitectura. Finalmente, es fundamental recordar que la arquitectura siempre trabaja con un elemento único: el espacio. No se diseña un objeto aislado, se diseña la manera en que las personas se mueven, se encuentran, trabajan o descansan dentro de él. Por eso, los fundamentos no son solo reglas de diseño, sino principios que guían a los arquitectos a crear lugares que hablen a la mente, al cuerpo y al espíritu. Allí empieza el verdadero conocimiento arquitectónico, en reconocer que diseñar es, en esencia, pensar cómo habitamos el mundo. En la arquitectura, la forma es mucho más que un contorno visible. Es el lenguaje con el que el arquitecto comunica ideas, emociones y propósitos. La forma puede ser simple o compleja, geométrica o orgánica, monumental o íntima, pero siempre transmite un mensaje. Un edificio con líneas rectas y volúmenes puros suele asociarse con claridad y orden, mientras que una estructura curva y fluida puede evocar dinamismo o movimiento. Cada decisión formal crea una interpretación en quien experimenta el espacio. La función, por su parte, responde a la pregunta de ¿para qué existe un edificio? Una escuela, un hospital o una vivienda tienen objetivos distintos, y esa intención define el modo en que se organiza el espacio. La función no puede separarse de la forma, porque aunque la forma sea atractiva, si el edificio no responde a las necesidades humanas, deja de cumplir su propósito. Louis Sullivan lo expresó con la frase: la forma sigue a la función, una idea que se ha convertido en un principio fundamental de la arquitectura moderna. Sin embargo, la relación entre forma y función no es rígida, es dinámica. Un ejemplo lo encontramos en los teatros. Su función es permitir que el público disfrute de un espectáculo, pero la forma del edificio, desde la acústica hasta la disposición de los asientos, transforma esa experiencia en algo memorable. Del mismo modo, una plaza pública no es solo un espacio abierto para el tránsito, sino un escenario de encuentro, de interacción y de identidad colectiva, donde la forma ayuda a invitar al uso y a la apropiación. Comprender esta interacción es esencial porque enseña que la arquitectura nunca es neutral. Toda decisión formal repercute en cómo se habita y cómo se siente un espacio. Y toda función, al materializarse, genera un impacto visual y sensorial. Así, el arquitecto se convierte en un mediador entre lo práctico y lo simbólico, entre lo que se necesita y lo que se sueña. Al dominar este equilibrio, la obra arquitectónica trasciende lo material y se convierte en una experiencia viva. El espacio es el verdadero material de la arquitectura. No es algo que se pueda tocar directamente, pero es lo que se percibe y se vive al recorrer un edificio. Cuando se entra en una catedral, lo que impacta no son solo las paredes o los vitrales, sino la amplitud, la verticalidad y la sensación de trascendencia que transmite el espacio interior. En una vivienda, en cambio, lo que define la experiencia son la intimidad de una sala, la calidez de la cocina o la luz que entra por una ventana en la mañana. El espacio arquitectónico se construye a través de límites, de planos, de volúmenes.
Una pared no es solo un elemento físico que separa, es también un generador de intimidad o de privacidad. Una ventana no es solo una abertura, es un puente entre el interior y el exterior, que regula la relación con la luz, el paisaje y el clima. Cada decisión modifica la forma en que habitamos ese espacio invisible, que al final es el verdadero protagonista de la arquitectura. La percepción del espacio está ligada directamente a los sentidos. La vista capta formas y proporciones, el oído percibe la acústica de un salón o el murmullo de una fuente, el tacto reconoce la textura de los materiales, e incluso el olfato se ve influido por la madera, el concreto o la vegetación cercana. Todo esto se integra en una experiencia espacial completa que genera emociones y recuerdos. Por eso, la arquitectura no es solo visual, es multisensorial. Dominar la creación del espacio requiere comprender cómo lo vive el ser humano. No es lo mismo diseñar un hospital, donde se busca calma y orientación clara, que un museo, donde el recorrido debe imitar a la contemplación y a la sorpresa. En ambos casos, el espacio moldea las conductas y las emociones. Así, entender que la arquitectura trabaja con el espacio como materia prima nos lleva a reconocer su poder, puede hacer sentir protegido, inspirado, libre o conectado, y es allí donde se revelan los verdaderos fundamentos de la disciplina. La composición arquitectónica es el arte de organizar los elementos para dar coherencia, equilibrio y significado a un proyecto. No se trata únicamente de ordenar muros, techos o columnas, sino de relacionar cada parte con el todo. Una obra bien compuesta logra que los espacios fluyan, que la luz encuentre su lugar, que los recorridos sean naturales y que el usuario experimente armonía en cada paso. Existen principios universales que guían la composición. El equilibrio, por ejemplo, busca que las fuerzas visuales estén compensadas, ya sea de manera simétrica o asimétrica. La proporción establece relaciones entre las partes y el conjunto, generando una sensación de coherencia. El ritmo introduce repetición o variación en elementos como ventanas, columnas o luces, creando dinamismo en la experiencia. La jerarquía, por último, marca que parte de un edificio se percibe como más importante, orientando la mirada y el recorrido. Un ejemplo claro se encuentra en la arquitectura clásica, donde la composición seguía reglas estrictas de simetría y proporción inspiradas en las matemáticas. En contraste, la arquitectura contemporánea ha explorado composiciones más libres, donde el orden se alcanza a través de la fragmentación, la transparencia o la fluidez de formas. Ambas aproximaciones muestran que no existe una única manera de componer, pero sí una necesidad de lograr sentido y coherencia en la obra. En la práctica, la composición no se limita a lo estético, también responde a lo funcional. Una plaza que organiza sus accesos, sombras y recorridos de manera ordenada invita al encuentro y a la permanencia. Una vivienda que distribuye sus espacios con lógica y armonía facilita la vida cotidiana. Así, la composición se convierte en el puente que conecta la forma, la función y el espacio, permitiendo que la arquitectura se exprese como una obra completa y no como un conjunto aislado de elementos. De este modo, los fundamentos de la arquitectura, la disciplina, la forma, la función, el espacio y la composición establecen la base sobre la cual se construye todo lo demás. Son los cimientos intelectuales que le dan identidad a cada proyecto y que guían al arquitecto en la tarea de transformar ideas en lugares habitables y significativos. La forma arquitectónica es la primera huella visible de un edificio, aquello que define su presencia en el entorno y lo distingue entre lo cotidiano. No es un mero capricho estético, sino el resultado de decisiones que combinan necesidad, técnica y expresión. Desde un simple cubo hasta una estructura de geometría compleja, la forma habla un lenguaje que todos, de alguna manera, entendemos sin necesidad de palabras. La forma puede ser generada a partir de la geometría básica, como círculos, cuadrados o triángulos, que ofrecen claridad y estabilidad. También puede surgir de líneas orgánicas que evocan la naturaleza, transmitiendo fluidez y dinamismo. En la arquitectura vernácula, por ejemplo, las formas muchas veces nacen de la adaptación a las condiciones climáticas y culturales, mientras que en la arquitectura contemporánea se busca a menudo la experimentación formal para provocar nuevas experiencias espaciales. Lo importante es que la forma nunca está aislada. Siempre se percibe en relación con la escala, la proporción y el contexto.
Una cúpula puede ser imponente si se observa desde el interior de una catedral, pero adquiere otro significado cuando se integra al paisaje urbano de una ciudad. Así, la forma se convierte en el vehículo a través del cual la arquitectura dialoga con las personas y con su entorno. Pensar la forma es, entonces, pensar en cómo será vivida y percibida. No basta con que un edificio tenga un aspecto llamativo, debe generar coherencia entre lo que muestra por fuera y lo que ofrece por dentro. Es en esa coherencia donde la forma adquiere sentido profundo, trascendiendo lo visual para convertirse en experiencia arquitectónica completa. La función en arquitectura es aquello que da propósito a la obra. Todo edificio nace para responder a una necesidad, habitar, trabajar, aprender, curar, reunirse o simplemente resguardar. La función define el uso y condiciona gran parte de las decisiones de diseño, desde la distribución de los espacios hasta la elección de materiales. Sin embargo, la función no debe entenderse como una limitación rígida. Un mismo espacio puede acoger actividades distintas a lo largo del tiempo, demostrando que la arquitectura, al igual que la vida, es flexible. Una plaza puede ser lugar de encuentro, mercado, escenario cultural o espacio de descanso. Una vivienda puede transformarse para acoger nuevas dinámicas familiares o convertirse en un taller creativo. La relación entre forma y función ha sido objeto de debates históricos. En el movimiento moderno se acuñó la famosa idea de que la forma sigue a la función, priorizando la utilidad sobre la estética. Con el tiempo, se entendió que la función no solo es práctica, sino también simbólica y emocional. Una iglesia, además de albergar a los fieles, debe transmitir espiritualidad. Un museo no solo guarda obras, también inspira contemplación y aprendizaje. El verdadero reto del arquitecto es encontrar equilibrio. Un edificio no puede quedarse en lo puramente funcional ni en lo meramente formal. La función es el alma que da vida a los espacios, y cuando se integra armónicamente con la forma, surge una arquitectura capaz de transformar la manera en que las personas viven, sienten y se relacionan con el mundo. La composición arquitectónica no se limita a organizar muros, columnas y techos, es el arte de ordenar los elementos para que generen armonía, claridad y un mensaje coherente. A través de la composición, el arquitecto establece jerarquías, equilibra masas y vacíos, y crea ritmos que guían la experiencia del usuario dentro del espacio. Los principios de la composición se apoyan en la geometría, la proporción y la escala. Desde la simetría de los templos clásicos hasta la libertad orgánica de Gaudí, la forma en que se ordenan los elementos refleja tanto una visión estética como una lógica funcional. La proporción áurea, por ejemplo, ha sido empleada a lo largo de la historia para generar equilibrio visual, mientras que la escala se utiliza para hacer que un edificio resulte acogedor, monumental o íntimo según su propósito. La composición también juega con la luz y la sombra, con la relación entre lleno y vacío, con lo sólido y lo transparente. Un patio central en una vivienda no es solo un vacío, sino el corazón que articula las demás estancias y define la calidad del ambiente. Un ventanal orientado estratégicamente no solo abre una vista, sino que organiza la percepción del espacio y conecta interior y exterior. En este sentido, la composición es lenguaje. Cada decisión, la colocación de una escalera, la orientación de un eje, la repetición de un módulo, comunica intenciones, valores y emociones. Una buena composición no se percibe solo con la vista, sino con el cuerpo entero, se recorre, se habita y se siente. Es, en definitiva, el mecanismo a través del cual la arquitectura se convierte en experiencia. La función en arquitectura es el punto de encuentro entre la necesidad humana y la forma construida. No basta con que un edificio sea bello o técnicamente impecable, debe responder de manera clara a los usos y actividades que lo justifican. Un hospital, por ejemplo, debe priorizar la eficiencia en los recorridos, la claridad en la señalización y la higiene de los espacios. Una escuela debe propiciar entornos de aprendizaje flexibles, luminosos y seguros. Una vivienda debe generar intimidad, comodidad y bienestar para quienes la habitan. Cuando la función se entiende como esencia, se convierte en la guía del diseño. Esto no implica reducir la arquitectura a un simple ejercicio utilitario, sino integrar los requerimientos de quienes la usarán con la creatividad del arquitecto. Louis Sullivan, con su célebre "La forma sigue a la función",
puso en evidencia que la utilidad no está reñida con la estética, sino que puede ser su motor. La relación entre forma y función no siempre es lineal ni rígida. Hay espacios que cumplen múltiples funciones, que cambian a lo largo del día o de los años. La flexibilidad se convierte entonces en un valor clave, un salón que se abre y se transforma, una fachada que regula el clima, un mobiliario que se adapta a diferentes situaciones. La función ya no se limita a una única actividad, sino que permite la evolución de la vida misma dentro de la arquitectura. Comprender la función es también anticipar cómo las personas se moverán, se reunirán, descansarán o trabajarán en un espacio. Es proyectar desde la empatía. Cuando la arquitectura logra responder de manera intuitiva a esas necesidades, los usuarios sienten que el edificio funciona, con naturalidad, como si hubiera sido diseñado especialmente para ellos. Esa es la verdadera fuerza de la función, convertir un conjunto de materiales en un entorno vivo que mejora la calidad de vida de quienes lo habitan. Lo urbano en arquitectura no se limita a la suma de edificios en una ciudad, sino a la manera en que estos dialogan entre sí y con las personas. Cada calle, plaza o parque forma parte de un tejido mayor que influye directamente en cómo vivimos, nos movemos y nos relacionamos. La ciudad es un organismo complejo, dinámico y en constante transformación, donde la arquitectura es a la vez célula y sistema. El urbanismo busca ordenar ese organismo, proponiendo estructuras que faciliten la movilidad, el acceso a servicios, la seguridad y la calidad de vida. Un barrio bien diseñado no solo resuelve problemas de tránsito o densidad, también promueve la cohesión social, fomenta la interacción y potencia la identidad cultural. Las ciudades que logran integrar el espacio público con la vida cotidiana son aquellas que se sienten vivas, acogedoras y humanas. El paisaje urbano es otro elemento esencial. No se trata únicamente de vegetación o áreas verdes, sino de la manera en que la naturaleza se entreteje con la trama construida. Una ciudad con parques accesibles, corredores ecológicos y respeto por los elementos naturales genera un equilibrio entre lo artificial y lo orgánico, ofreciendo bienestar y sostenibilidad a largo plazo. Hablar de lo urbano es también hablar de responsabilidad. Cada edificio, por pequeño que sea, impacta en el entorno, puede oscurecer calles, saturar servicios o, por el contrario, revitalizar un sector olvidado. El arquitecto debe pensar más allá del objeto aislado, comprendiendo que lo que proyecta se inserta en un ecosistema humano y ambiental mucho más amplio. Diseñar lo urbano es, en última instancia, diseñar la vida colectiva. El paisaje, dentro de la arquitectura y el urbanismo, no se entiende solo como un telón de fondo natural, sino como un componente activo que dialoga con la forma construida y la experiencia del habitante. Desde tiempos antiguos, las civilizaciones han buscado integrar el entorno natural en sus asentamientos, los jardines colgantes de Babilonia, las plazas renacentistas rodeadas de vegetación o los actuales parques urbanos son ejemplos de cómo la naturaleza siempre ha sido parte esencial de la vida colectiva. El paisaje urbano cumple funciones múltiples. Por un lado, aporta beneficios ambientales, regula el microclima, reduce la contaminación, mejora la calidad del aire y ayuda a la gestión del agua. Por otro, tiene un efecto directo en la salud mental y emocional de las personas, ofreciendo espacios de descanso, contemplación y recreación. Un simple árbol en medio de una avenida congestionada puede cambiar la percepción del espacio y aportar calma en medio del ruido. También es un elemento de identidad cultural. Los paisajes no son universales, están profundamente vinculados al territorio y a la historia. Las plazas arboladas de América Latina, los jardines zen de Japón o los bulevares europeos reflejan maneras particulares de relacionarse con la naturaleza. En este sentido, el arquitecto debe ser sensible al contexto, rescatando lo propio sin dejar de innovar. Integrar el paisaje en el proyecto arquitectónico y urbano no es un lujo, es una necesidad. Espacios abiertos, áreas verdes, corredores naturales y plazas deben pensarse como parte de la infraestructura esencial de una ciudad. La arquitectura que abraza el paisaje no solo construye edificios, sino también bienestar, resiliencia y memoria colectiva. El material en arquitectura va mucho más allá de la simple elección estética. Cada material encierra una historia, una técnica de producción, una huella ambiental y un lenguaje propio. La madera, por ejemplo, transmite calidez y cercanía con la naturaleza,
el concreto sugiere solidez y permanencia, el vidrio evoca transparencia y modernidad. No se trata únicamente de qué se usa, sino de cómo se usa y qué comunica en la obra construida. Además, los materiales condicionan la forma y la función. Una cúpula de piedra exige soluciones constructivas distintas a una cubierta ligera de acero, un muro de tapia pisada respira y regula la temperatura de manera natural, mientras que una fachada metálica requiere estrategias de ventilación para evitar el sobrecalentamiento. Entender las propiedades físicas, estructurales y sensoriales de los materiales es fundamental para que la arquitectura funcione de manera eficiente y duradera. En la actualidad, la elección de materiales también se vincula estrechamente con la sostenibilidad. Reciclar, reutilizar, apostar por recursos locales y de bajo impacto ambiental son decisiones que marcan la diferencia en el futuro de una obra. Un ladrillo artesanal producido en la región no solo disminuye la huella de carbono, sino que también apoya la economía local y mantiene viva una tradición. El material, por lo tanto, no es neutro, define la experiencia espacial, transmite valores culturales y habla de la visión que tiene el arquitecto frente al mundo. Pensar en él con profundidad es pensar en la vida útil del edificio, en la relación con quienes lo habitan y en el legado que se deja al entorno. La actividad es el motor que da sentido a los espacios arquitectónicos y urbanos. No basta con diseñar formas bellas o proporciones equilibradas si no se piensa en cómo serán habitadas, recorridas y apropiadas por las personas. La plaza cobra vida cuando en ella se encuentran vendedores, niños jugando, transeúntes descansando o manifestaciones colectivas que la llenan de energía. Un edificio vacío, en cambio, por más innovador que sea en su forma, carece de verdadera trascendencia. Cada proyecto debe partir de una reflexión profunda sobre las actividades que lo sostendrán. No es lo mismo diseñar una biblioteca silenciosa que un mercado vibrante, ni un hospital que una vivienda familiar. Los flujos, las necesidades de interacción, el tiempo de permanencia y hasta los ritmos de la jornada determinan cómo debe configurarse el espacio. La relación entre actividad y arquitectura es también bidireccional. Así como las personas moldean el uso de los lugares influyen en la manera en que se desarrollan las actividades. Un aula bien ventilada, iluminada y con disposición flexible estimula el aprendizaje y la creatividad. Un espacio de trabajo rígido y oscuro, por el contrario, puede limitar la productividad y la motivación. Entender la arquitectura como escenario de la vida cotidiana es reconocer que cada decisión proyectual debe responder a un propósito humano. La actividad, en última instancia, es la medida que valida si un espacio funciona o no. Diseñar con este criterio significa concebir obras que no solo se contemplan, sino que se viven intensamente. Lo tectónico en arquitectura se refiere a la manera en que los elementos constructivos expresan su lógica estructural y su capacidad de transmitir fuerzas. No se trata únicamente de que un edificio se mantenga en pie, sino de cómo esa estabilidad se hace visible y comprensible para quien lo habita o lo contempla. Un arco de piedra, una columna de acero o un entramado de madera no son meros soportes, sino mensajes sobre cómo la materia vence a la gravedad y dialoga con el espacio. La tectónica revela la verdad del edificio. Cuando una estructura se oculta de forma excesiva o simula ser lo que no es, se pierde autenticidad. En cambio, cuando se expone con claridad, genera confianza y un sentido de armonía entre la forma y la función. La elegancia de un puente colgante radica no solo en su estética, sino en mostrar abiertamente los cables que sostienen la carga. También es un aspecto que conecta lo técnico con lo poético. La tectónica no se reduce a cálculos de resistencia, sino que ofrece al arquitecto la posibilidad de comunicar fuerza, ligereza, tensión o equilibrio. Una cubierta que parece flotar, un muro que se abre para dejar entrar la luz o un pilar que concentra el peso de todo un volumen hablan tanto de la ingeniería como de la sensibilidad artística. Comprender lo tectónico es comprender el lenguaje silencioso de los edificios. Es reconocer que detrás de cada detalle constructivo hay un relato sobre cómo la materia y la gravedad conviven en armonía, y cómo esa convivencia se convierte en parte de la experiencia arquitectónica. La estructura es el esqueleto de la arquitectura, aquello que permite que una idea tome forma material y se sostenga en el tiempo. No importa cuán ambiciosa o innovadora sea una propuesta, si no cuenta con una estructura sólida y bien concebida,
terminará siendo frágil. Más que un componente técnico, la estructura es el fundamento que define la escala, la proporción y hasta la manera en que se experimenta un espacio. Existen múltiples sistemas estructurales, desde los muros de carga y las bóvedas de la antigüedad, hasta los entramados de acero y concreto del mundo contemporáneo. Cada uno de ellos responde a necesidades y contextos distintos. La elección del sistema adecuado no depende solo de cálculos de resistencia, sino también de la intención arquitectónica. Una retícula de columnas puede generar amplitud y flexibilidad, mientras que un muro portante transmite solidez y permanencia. La estructura también comunica. Un puente colgante expresa ligereza y movimiento, un rascacielos con esqueleto visible transmite poder y verticalidad, una vivienda tradicional en madera evoca cercanía con la naturaleza. Los usuarios, incluso sin conocimientos técnicos, perciben la estructura como un lenguaje que genera confianza, seguridad o, en algunos casos, asombro. Además, en la actualidad, pensar en la estructura implica atender criterios de sostenibilidad. Diseñar con eficiencia, reducir el uso innecesario de materiales y aprovechar recursos locales se ha convertido en una responsabilidad ética. Una estructura inteligente no es solo resistente, también es respetuosa con el entorno y está pensada para perdurar sin desperdicio. En definitiva, la estructura no se limita a soportar cargas, organiza el espacio, condiciona la forma y expresa los valores de una época. Es la columna vertebral que transforma las ideas en realidades habitables. Las conexiones en arquitectura son los puntos donde se encuentran los elementos, y en ese encuentro revelan gran parte de la calidad del proyecto. Una viga que se apoya sobre una columna, un muro que se une con una losa, una escalera que se inserta en un volumen, todos son ejemplos de conexiones que deben resolverse con precisión y cuidado. No son simples uniones técnicas, sino transiciones que hablan de la coherencia entre la forma, la función y la construcción. La calidad de una conexión define la percepción de todo un edificio. Cuando está bien lograda, transmite continuidad, solidez y claridad. Cuando falla, genera desconfianza, desorden o incluso peligro. Los grandes maestros de la arquitectura han demostrado que en los detalles constructivos se juega buena parte de la belleza, uniones que parecen invisibles, ensamblajes que muestran su lógica con elegancia, articulaciones que permiten el movimiento sin perder estabilidad. Además, las conexiones son el lugar donde la tecnología se vuelve tangible. En ellas convergen la resistencia de los materiales, la precisión de la ingeniería y la creatividad del diseño. Uniones metálicas expuestas en un edificio industrial, juntas de madera trabajadas artesanalmente o soluciones prefabricadas en arquitectura contemporánea son ejemplos de cómo la técnica se hace visible y comunica un mensaje. También hay un aspecto simbólico. Las conexiones, más allá de lo físico, representan la unión de partes para crear un todo. Son metáforas de cohesión, de integración y de equilibrio. Pensarlas con detalle es reconocer que la arquitectura no se construye solo de grandes gestos, sino de pequeñas decisiones que, al sumarse, determinan la experiencia completa de un espacio. La tecnología en arquitectura no debe entenderse únicamente como la incorporación de herramientas digitales o sistemas avanzados, sino como el conjunto de estrategias que permiten materializar un proyecto de manera eficiente, innovadora y responsable. Desde la invención de la bóveda hasta el uso actual de software de modelado paramétrico, la tecnología ha sido siempre un motor de transformación en la forma de diseñar y construir. Hoy, la tecnología ofrece posibilidades que antes parecían impensables. El modelado 3D, la impresión de componentes en gran escala, los sistemas inteligentes de climatización o la domótica son recursos que expanden los límites de la arquitectura. Sin embargo, lo esencial no es la novedad por sí misma, sino cómo estas herramientas sirven al bienestar humano y al diálogo con el entorno. La tecnología también se refleja en los procesos constructivos. Métodos modulares, materiales innovadores como bioconcretos o polímeros reciclados, y técnicas de prefabricación reducen tiempos, costos y residuos. La verdadera innovación está en integrar lo técnico con lo ambiental y lo social, generando obras que no solo sean funcionales, sino también sostenibles y accesibles. En última instancia, la tecnología debe entenderse como un aliado creativo. No reemplaza la sensibilidad del arquitecto, pero sí amplía sus capacidades para imaginar, probar y concretar ideas.
Una arquitectura tecnológicamente consciente es aquella que aprovecha las herramientas de su tiempo para construir espacios que mejoran la vida, respetan los recursos y mantienen vivo el espíritu humano de imaginar y crear. Las estrategias en arquitectura son el puente entre la idea conceptual y la realidad construida. No basta con imaginar un espacio, es necesario diseñar un camino para hacerlo posible, integrando factores como el clima, el presupuesto, los materiales, la cultura y las necesidades del usuario. Una estrategia bien planteada convierte limitaciones en oportunidades y transforma un proyecto en una propuesta coherente y sostenible. En este sentido, las estrategias no se reducen a soluciones técnicas, sino que abarcan decisiones de orden, jerarquía y prioridad. Por ejemplo, un arquitecto que enfrenta un clima cálido y húmedo puede optar por techos altos, ventilación cruzada y materiales livianos en lugar de depender de sistemas artificiales de climatización. Esa decisión no es casual, es una estrategia que responde a un contexto y a un propósito. Las estrategias también se relacionan con la manera en que se organiza el proceso constructivo. Decidir si una obra se hará con mano de obra local, con sistemas prefabricados o con una combinación de ambos puede definir no solo el tiempo y costo de la construcción, sino también su impacto social y cultural. Finalmente, una estrategia arquitectónica debe ser flexible. Las condiciones pueden cambiar, y la capacidad de adaptarse distingue un proyecto exitoso de uno fallido. Estrategia es, en esencia, anticipación y respuesta, prever lo que puede suceder y diseñar soluciones que se mantengan vigentes con el paso del tiempo. Los materiales en arquitectura no son simples recursos de construcción, sino protagonistas que definen la identidad de un proyecto. Cada material posee propiedades físicas, estéticas y simbólicas que influyen directamente en la experiencia del espacio. La piedra transmite solidez y permanencia, la madera aporta calidez y cercanía, el vidrio invita a la transparencia y al diálogo con el entorno. Elegir un material es, en el fondo, elegir un lenguaje. El conocimiento profundo de los materiales es esencial. No basta con saber cómo se colocan, sino comprender su comportamiento frente al tiempo, el clima y el uso. Un concreto expuesto puede envejecer con dignidad si se protege adecuadamente, mientras que una madera maltratada se deteriora rápidamente. La durabilidad y el mantenimiento son tan importantes como la estética en el momento de decidir qué material utilizar. En la actualidad, la sostenibilidad es un criterio clave en la selección de materiales. Optar por recursos locales, reciclados o de bajo impacto ambiental no solo reduce la huella ecológica de un proyecto, sino que también fortalece la identidad cultural de una región. El ladrillo artesanal, el bambú o los revestimientos a base de tierra son ejemplos de cómo la tradición puede dialogar con la innovación. Además, los materiales despiertan sensaciones. El frío del mármol bajo los pies, la textura rugosa del ladrillo en una fachada o la suavidad de un muro enlucido generan experiencias que van más allá de lo visual. En este sentido, cada material es también un mediador entre el cuerpo humano y la arquitectura, un elemento que conecta lo tangible con lo emocional. La innovación en arquitectura no se limita a crear formas llamativas, sino a proponer soluciones que transformen la manera en que vivimos los espacios. Innovar significa responder de manera distinta a los retos de siempre, cómo habitar, cómo relacionarnos con el entorno, cómo aprovechar mejor los recursos. A veces, la verdadera innovación no está en inventar lo nunca visto, sino en reinterpretar lo conocido con una mirada fresca y funcional. Un ejemplo claro está en la vivienda social. Durante décadas se construyeron modelos rígidos y repetitivos, pero algunos arquitectos decidieron innovar al plantear diseños flexibles, que permiten crecer según las necesidades de las familias. Esa simple decisión cambió la forma en que muchas personas habitan, ofreciendo dignidad y adaptabilidad sin elevar demasiado los costos. La innovación también puede venir de la mano de la tecnología. Herramientas digitales como la realidad aumentada, el modelado paramétrico o la impresión 3D expanden las posibilidades del diseño y la construcción. Pero lo esencial no es la herramienta en sí, sino el propósito con el que se utiliza. Una fachada dinámica que regula la entrada de luz, o un sistema constructivo que reduce residuos, son innovaciones con un impacto positivo real. Finalmente, innovar requiere valentía. Todo cambio implica riesgo, y no todas las propuestas novedosas son aceptadas de inmediato. Sin embargo,
la historia de la arquitectura muestra que los proyectos que en su momento fueron vistos como extraños o radicales, terminaron marcando nuevas formas de pensar y construir. La innovación, en esencia, es el motor que mantiene a la arquitectura viva y en constante evolución. La sostenibilidad se ha convertido en un pilar central de la arquitectura contemporánea. Ya no es posible pensar en proyectos que ignoren el impacto ambiental, social y económico de su existencia. Diseñar de manera sostenible significa planear espacios que reduzcan el consumo de energía, optimicen recursos y respeten los ciclos naturales del planeta, sin sacrificar la calidad de vida de quienes los habitan. Un enfoque sostenible comienza por el diseño pasivo, aprovechar la orientación solar, la ventilación natural y la inercia térmica de los materiales. Estas decisiones, aparentemente simples, pueden disminuir considerablemente la necesidad de sistemas artificiales de climatización e iluminación. Al mismo tiempo, reducen costos y generan espacios más saludables. Otro aspecto clave es la gestión de los recursos. Reutilizar el agua de lluvia, incorporar energías renovables como paneles solares o turbinas eólicas, y optar por materiales reciclados o de bajo impacto ambiental son estrategias cada vez más comunes en proyectos responsables. La sostenibilidad, además, no solo atiende lo ecológico, también implica valorar la dimensión social, construir con mano de obra local, rescatar técnicas tradicionales y generar espacios accesibles e inclusivos. La sostenibilidad no debe verse como una tendencia pasajera, sino como un compromiso ético. Cada edificio tiene una huella que trasciende generaciones, y el arquitecto, al decidir cómo y con qué se construye, influye directamente en el futuro del entorno. Apostar por la sostenibilidad es, en última instancia, apostar por una arquitectura que protege la vida y contribuye a un mundo más equilibrado. La historia de la arquitectura es un reflejo de la historia de la humanidad. Cada época, cada civilización, ha dejado huellas construidas que revelan sus valores, su visión del mundo y sus aspiraciones. Desde las pirámides de Egipto hasta los rascacielos contemporáneos, la arquitectura ha sido un espejo donde se proyecta el poder, la espiritualidad, el conocimiento técnico y la cultura de cada sociedad. Los referentes históricos no son meros testimonios del pasado, sino fuentes de aprendizaje. Un templo griego enseña sobre proporción y armonía, una catedral gótica sobre verticalidad y luz, una ciudad prehispánica sobre integración con el paisaje. Observar cómo cada cultura resolvió sus necesidades con los recursos y conocimientos de su tiempo permite al arquitecto contemporáneo encontrar inspiración y respuestas a problemas actuales. Además, la historia nos recuerda que la arquitectura no es estática. Lo que en una época fue innovador, en otra puede volverse tradición, y a su vez ser reinterpretado en el futuro. La cúpula del Panteón Romano, por ejemplo, inspiró construcciones durante siglos y aún hoy sigue siendo objeto de estudio por su genialidad técnica y espacial. Reconocer el valor de los referentes históricos no implica copiar, sino dialogar con ellos. Significa entender las lecciones que ofrecen y adaptarlas a los desafíos del presente. En este sentido, la historia de la arquitectura no es un catálogo cerrado, sino una fuente inagotable de ideas que nutren la creatividad y amplían la visión del arquitecto. La dimensión cultural en la arquitectura es tan importante como la técnica. Cada edificio, cada espacio, refleja las creencias, costumbres y modos de vida de la comunidad que lo produce. Una vivienda campesina en los Andes no solo responde al clima de altura, sino también a una forma particular de habitar en familia, de trabajar la tierra y de relacionarse con el entorno. De igual manera, una mezquita, una iglesia o un templo budista no son solo construcciones, son expresiones materiales de la espiritualidad de los pueblos. Entender la arquitectura como fenómeno cultural significa reconocer que no se diseña en un vacío. Cada decisión, desde la forma de una ventana hasta la organización de un barrio, comunica un mensaje y transmite valores. Por eso, cuando un arquitecto ignora el contexto cultural, corre el riesgo de imponer formas que resultan ajenas o incluso rechazadas por la comunidad. Hoy en día, en un mundo globalizado, la cultura se enfrenta a la tensión entre lo local y lo universal. La arquitectura contemporánea busca un equilibrio, aprovechar tecnologías y conocimientos globales sin perder el arraigo con las identidades locales.
Un edificio puede incorporar sistemas de última generación y, al mismo tiempo, rescatar materiales o símbolos tradicionales que refuercen el sentido de pertenencia. La cultura, en definitiva, es la raíz que da identidad a la arquitectura. Diseñar sin tenerla en cuenta es construir espacios vacíos de significado. Incorporarla, en cambio, permite crear obras que dialogan con la memoria, fortalecen los lazos sociales y proyectan hacia el futuro la esencia de una comunidad. Los referentes en arquitectura funcionan como faros que iluminan el camino del diseño. No se trata de imitarlos ni de repetir fórmulas del pasado, sino de comprender sus principios y aprender de ellos. Cada obra que ha marcado la historia de la arquitectura lo ha hecho porque resolvió de manera ejemplar un problema de su tiempo, desde la claridad estructural del Partenón hasta la fluidez espacial de la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright. Analizar referentes permite descubrir cómo otros arquitectos enfrentaron limitaciones similares a las que tenemos hoy, recursos escasos, climas desafiantes, necesidades sociales complejas o demandas simbólicas. Observar cómo lograron respuestas brillantes con herramientas más limitadas nos invita a valorar la creatividad como recurso inagotable. También es importante reconocer que los referentes no son universales, cambian según el contexto. Un arquitecto latinoamericano puede nutrirse tanto de la modernidad europea como de la arquitectura vernácula de su propia región. Lo esencial es entender que cada referente abre una puerta de diálogo y ofrece claves para reinterpretar en nuevas condiciones. La riqueza está en la reinterpretación, no en la copia. Al traer un referente a la mesa de diseño, el arquitecto lo recontextualiza, lo adapta y lo transforma. Así, las obras del pasado y las de otras culturas dejan de ser piezas de museo para convertirse en herramientas vivas que enriquecen la práctica actual. En ese sentido, los referentes son maestros silenciosos que acompañan cada proyecto, recordándonos que toda innovación se apoya en una tradición. La relación entre la historia y la cultura en arquitectura es inseparable. Cada edificio, cada espacio público, cada fragmento urbano, lleva inscrita la huella de la sociedad que lo creó. La arquitectura no surge en el vacío, refleja valores, creencias, tensiones y aspiraciones de un momento histórico determinado. Entender esa dimensión cultural e histórica no solo amplía la sensibilidad del arquitecto, sino que también le otorga profundidad a sus propuestas. Las ciudades antiguas, con sus trazados y monumentos, muestran cómo la arquitectura fue utilizada para consolidar poder, expresar espiritualidad o articular la vida comunitaria. Del mismo modo, las expresiones contemporáneas reflejan otras urgencias: sostenibilidad, inclusión, identidad local frente a la globalización. En ambos casos, lo que se construye es mucho más que materia, es un relato social convertido en espacio habitable. El arquitecto que reconoce esta conexión entiende que sus decisiones proyectuales no son neutrales. Escoger un material, una tipología o un lenguaje formal implica dialogar con la memoria colectiva y con los símbolos que la comunidad ha construido a lo largo del tiempo. De esta manera, la arquitectura se convierte en un puente, une pasado y presente, tradición e innovación, identidad y futuro. No basta con diseñar espacios funcionales, se trata de crear obras que honren lo que fuimos, respondan a lo que somos y proyecten lo que queremos llegar a ser. Ahí radica la verdadera dimensión histórica y cultural de la arquitectura. La representación en arquitectura es mucho más que un medio técnico, es el lenguaje con el que se transmiten ideas, intenciones y emociones. A través de los dibujos, planos, maquetas o renders, el arquitecto no solo explica cómo se construirá un edificio, sino que logra comunicar el espíritu del proyecto. Cuando un croquis inicial surge en una hoja, ya está cargado de significado. No es solo un trazo, es la primera traducción de un pensamiento abstracto en forma visible. Ese trazo puede transmitir dinamismo, solidez, ligereza o monumentalidad. Cada línea es un puente entre la mente del arquitecto y la comprensión de quienes interpretarán la propuesta. La representación también es clave para vincular al cliente, al constructor y al público en general con la visión arquitectónica. Un buen render puede emocionar, una maqueta física puede convencer, y un plano claro puede guiar la ejecución sin errores. Así, la representación cumple con un papel mediador entre lo conceptual y lo material. Pero lo más importante es recordar que representar no significa simplemente ilustrar.
significa narrar una intención. A través de la escala, la perspectiva, la textura y el color, el arquitecto cuenta la historia que quiere que su edificio relate. Es un acto de síntesis, condensar la complejidad del pensamiento arquitectónico en un lenguaje visual que sea comprensible, preciso y evocador al mismo tiempo. Dentro del universo de la representación arquitectónica, los diferentes medios no solo cumplen una función técnica, sino que también definen la forma en que se concibe y se transmite un proyecto. Cada herramienta posee un carácter particular que aporta matices distintos al proceso creativo y comunicativo. El dibujo a mano alzada, por ejemplo, es el lenguaje más directo y espontáneo. Permite que la idea fluya sin filtros, con líneas que no buscan la perfección, sino la esencia. Un croquis rápido puede capturar la atmósfera de un espacio, la relación entre la luz y la sombra, o el dinamismo de una forma en segundos. Es un medio íntimo que conecta la mente con el papel, y que sigue siendo insustituible en los primeros momentos de exploración. La maqueta física, en cambio, aporta un nivel de comprensión tridimensional imposible de obtener solo con dibujos. Al manipularla, girarla y observarla desde distintos ángulos, se revela cómo los volúmenes conviven entre sí y con su entorno. Además, la maqueta tiene una capacidad única de transmitir escala y proporción, algo que despierta la imaginación de quienes interactúan con ella. Los medios digitales, como los renders o la realidad virtual, agregan un componente de inmersión que potencia la comunicación del proyecto. Un render fotorrealista permite que un cliente visualice cómo será habitar el espacio incluso antes de que se construya. Y con la realidad virtual, es posible recorrer el edificio, experimentar su luz, sus materiales y su atmósfera, generando un vínculo emocional inmediato. Cada medio representa, entonces, una forma diferente de traducir la visión arquitectónica. El reto para el arquitecto está en elegir el recurso adecuado según el momento del proceso y el público al que va dirigido. La representación arquitectónica no debe entenderse como un conjunto de técnicas aisladas, sino como un sistema integrado que potencia la comunicación del proyecto. La clave está en saber combinar los medios de manera estratégica, aprovechando la fuerza de cada uno en el momento adecuado. Por ejemplo, un croquis inicial puede convertirse en una maqueta conceptual que explore volúmenes, y luego en un modelo digital que refine la escala, la luz y la materialidad. Cada etapa conserva el espíritu del proyecto, pero lo traduce a un lenguaje más claro para diferentes interlocutores. Lo importante es que todos los recursos estén al servicio de la idea arquitectónica, y no que la idea quede supeditada a la herramienta. En el contexto académico, esta combinación de medios permite al estudiante comprender de manera integral los procesos de diseño. Mientras que en el ámbito profesional, la fusión de representación manual y digital enriquece las presentaciones y facilita la conexión con clientes, usuarios y comunidades. Un esquema dibujado a mano puede transmitir cercanía y creatividad, mientras que un render digital aporta precisión y confianza. Además, la combinación de medios abre la puerta a nuevas narrativas visuales. Una maqueta iluminada y fotografiada puede tener un impacto mayor que un render, porque transmite la materialidad real de la propuesta. De la misma forma, un recorrido virtual puede acompañarse de croquis que expresen el carácter poético de los espacios. Así, la representación arquitectónica se convierte en un diálogo dinámico entre lo técnico y lo expresivo, entre lo analógico y lo digital, logrando que el mensaje del arquitecto llegue de manera más completa y poderosa a quienes lo reciben. La representación arquitectónica no es únicamente una herramienta técnica, sino un lenguaje persuasivo que puede emocionar, convencer y generar confianza. Un proyecto bien representado es capaz de despertar el interés de un cliente que aún no sabe si invertir, inspirar a una comunidad que participará en su construcción o reforzar la credibilidad de un arquitecto frente a colegas y jurados. Cuando se logra transmitir la esencia de la propuesta con claridad y belleza, el mensaje no solo informa, sino que también conecta con las emociones. Una perspectiva bien iluminada, un croquis cargado de intención o una maqueta que permita tocar y experimentar volúmenes hacen que el receptor se sienta parte de la visión arquitectónica. La representación, en este sentido, actúa como puente entre lo imaginado y lo posible. La ciencia de la comunicación confirma que los estímulos visuales impactan directamente en la memoria y en las decisiones. Por eso,
Un proyecto que se muestra de manera impactante y clara tiene más posibilidades de ser aceptado, recordado y valorado. No se trata de embellecer sin fundamento, sino de dar fuerza a la idea, de resaltar su coherencia y de hacer visible el potencial transformador de la arquitectura. En conclusión, representar es mucho más que mostrar un diseño, es generar un vínculo de confianza, un relato visual que persuade y emociona. Es invitar a los demás a creer en un proyecto incluso antes de que exista físicamente, construyendo desde la comunicación el primer cimiento de la obra futura. La arquitectura no surge en el vacío, sino que se alimenta de la historia y de la cultura de cada sociedad. Cada edificio es un reflejo del tiempo en el que fue creado, una síntesis de valores, necesidades y aspiraciones colectivas. Basta mirar las pirámides de Egipto para comprender la importancia que tenía lo sagrado, o los templos griegos para sentir cómo el equilibrio y la proporción eran considerados ideales de belleza y armonía. Comprender los referentes históricos no significa imitarlos, sino aprender de ellos. Un arquitecto que conoce el pasado amplía su vocabulario creativo, encuentra soluciones probadas y entiende por qué ciertos espacios resuenan emocionalmente en las personas. Por ejemplo, el uso de patios interiores en culturas mediterráneas no solo respondía al clima, sino también a una concepción de la vida comunitaria que aún hoy inspira proyectos contemporáneos. La dimensión cultural, por su parte, nos recuerda que la arquitectura es un lenguaje que expresa identidad. Un mismo material, como la madera, puede ser tratado de manera muy distinta en Japón, en Escandinavia o en América Latina, transmitiendo valores y estéticas particulares. Estas variaciones no son simples estilos, sino manifestaciones profundas de cómo cada sociedad concibe su relación con la naturaleza, el espacio y el tiempo. Estudiar lo histórico y lo cultural no es mirar hacia atrás con nostalgia, sino proyectar hacia adelante con conciencia. El arquitecto que incorpora estos referentes no solo crea edificios, sino relatos materiales que dialogan con la memoria y con la identidad de las comunidades donde se insertan. Los referentes históricos ejercen una influencia poderosa en la forma en que concebimos y desarrollamos proyectos actuales. No se trata únicamente de inspiración estética, sino de comprender cómo los valores de otra época pueden actualizarse y adquirir sentido en el presente. Un ejemplo claro es la arquitectura neoclásica del siglo XVIII, que retomó elementos de la antigüedad grecorromana para expresar ideas de orden, racionalidad y poder político. Esa reinterpretación demuestra cómo el pasado puede ser un recurso vivo para comunicar mensajes actuales. Hoy en día, muchos arquitectos buscan conectar con lo histórico desde una mirada crítica. En lugar de copiar formas, analizan cómo esos espacios respondían a necesidades humanas fundamentales. Los claustros medievales, por ejemplo, estaban diseñados para fomentar la meditación y la vida en comunidad. En proyectos contemporáneos, ese mismo concepto puede traducirse en patios abiertos, jardines interiores o espacios de encuentro que promuevan la interacción social. Los referentes también son una guía para afrontar problemas ambientales y tecnológicos. Las casas tradicionales de adobe en regiones áridas, con sus muros gruesos y pequeños vanos, enseñan lecciones de eficiencia térmica que la arquitectura bioclimática actual retoma con nuevas tecnologías. De esta forma, lo histórico no es una limitación, sino un arsenal de estrategias que, combinadas con los avances contemporáneos, ofrecen soluciones sostenibles y efectivas. En definitiva, integrar los referentes históricos en los proyectos contemporáneos no significa quedarse anclado en el pasado, sino enriquecer la arquitectura con capas de significado. Cada decisión formal y material puede transformarse en un puente entre la memoria colectiva y las necesidades actuales, logrando obras que son relevantes en su tiempo y respetuosas con la historia. La arquitectura es uno de los vehículos más poderosos para expresar identidad cultural. Cada edificio, cada espacio público y cada detalle constructivo puede transmitir quiénes somos como sociedad y cuáles son los valores que deseamos proyectar al mundo. Por eso, más allá de resolver una función, la arquitectura actúa como un símbolo colectivo que comunica pertenencia, memoria y aspiraciones. Un ejemplo claro son las ciudades coloniales de América Latina. Sus plazas centrales, rodeadas de templos y edificios administrativos, reflejan un modelo urbano importado de Europa, pero que con el tiempo fue adquiriendo una identidad propia al mezclarse con costumbres locales, materiales autóctonos y formas de habitar propias de la región.
Así, el resultado no fue una copia, sino una síntesis cultural que aún hoy se percibe en la vida urbana. En la arquitectura contemporánea también se pueden ver estas huellas. Un proyecto en Japón puede incorporar el minimalismo tradicional del tatami y la relación íntima con la naturaleza, mientras que una obra en México puede inspirarse en los colores intensos y las texturas de la tierra local. Estos gestos no son ornamentales, sino formas de afirmar una identidad cultural frente a un mundo cada vez más globalizado. La investigación sobre identidad cultural aplicada a la arquitectura también tiene un componente social. Cuando los habitantes de un lugar reconocen sus símbolos, materiales y costumbres en los edificios que los rodean, se genera un sentimiento de arraigo y de orgullo. Esto fortalece la cohesión comunitaria y hace que los proyectos arquitectónicos no sean percibidos como imposiciones externas, sino como expresiones auténticas de la vida local. En síntesis, transmitir identidad cultural a través de la arquitectura no es un acto decorativo, sino una responsabilidad. Es asegurar que los espacios que construimos hoy hablen de quiénes somos y de cómo queremos que nos recuerden en el futuro. Integrar la historia y la cultura en proyectos contemporáneos exige sensibilidad y creatividad. No se trata de replicar lo antiguo ni de decorar con símbolos vacíos, sino de reinterpretar valores, técnicas y narrativas de manera que dialoguen con las necesidades actuales. Esta integración convierte a la arquitectura en un puente entre el pasado y el presente, otorgándole profundidad y sentido. Una estrategia es trabajar con materiales locales de formas innovadoras. La piedra, la madera o el barro, utilizados durante siglos, pueden reinterpretarse con tecnologías modernas que potencien su durabilidad y eficiencia. Esto no solo honra la tradición, sino que también promueve la sostenibilidad y la economía regional. Otra vía es rescatar tipologías espaciales que respondían a la vida comunitaria. Los patios, las terrazas o los corredores, presentes en muchas culturas, pueden actualizarse para fomentar la interacción social, la ventilación natural y la conexión con el entorno. De esta forma, se conserva la esencia histórica y cultural, pero se adapta a las exigencias de la vida contemporánea. También es fundamental integrar símbolos e historias locales en el diseño. Esto no significa recurrir únicamente a elementos visuales, sino a narrativas que inspiren la concepción del proyecto. Un edificio escolar, por ejemplo, puede estar inspirado en la tradición oral de una comunidad, generando espacios que fomenten el aprendizaje colectivo y la transmisión cultural. En conclusión, cuando la arquitectura logra combinar lo histórico y lo cultural con lo contemporáneo, produce obras que no solo cumplen una función, sino que generan identidad y memoria. Cada proyecto se convierte en un testimonio vivo de la continuidad entre pasado, presente y futuro, recordándonos que la arquitectura es, en esencia, una forma de contar la historia de la humanidad a través del espacio construido.